El día de hoy tengo como invitada a una persona que es una enfermera. Ella estudió la licenciatura de enfermería en la Facultad de Enfermería y Obstetricia en la Universidad Juárez del Estado de Durango. Ella actualmente trabaja en el Instituto Mexicano de Seguro Social y también tiene un pequeño emprendimiento donde hace venta de cosméticos. Su nombre es Alejandra Mijares. Hola Alejandra, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Hola, buenas noches. Muy bien, ¿y tú? Excelente. Oye, se complicó un poco el habernos reunido días antes, ¿verdad? Así es, ya sabes, contratiempos, el trabajo y Y cosas que sí, tus surgen. pacientes sobre todo, ¿no? Es lo que me habías comentado, que un paciente se había enfermado. Así es. Sí, pues ahorita con el clima hay complicaciones y Sí, me imagino. Ahora para entrar en lo que es el tema de lo que sería la pandemia, quería preguntarte, eh, pues, cómo fue el inicio de la pandemia para el personal de salud, por ejemplo, para tus compañeros y para ti. ¿Cómo fue el inicio? ¿Cuál fue el proceder del IMSS? pues obvio todo ser humano reacciona ante lo desconocido con temor, ¿no? Ujú. Pero aquí lo principal que pasaba, al menos por mi cabeza y de mis compañeros, era cómo nos vamos a proteger, ¿no? Porque pues igual y teníamos que actuar al momento, o sea, teníamos que investigar. Por ejemplo, yo me dediqué a hacer cursos en línea que el mismo instituto nos brinda y a saber qué era el coronavirus, cómo podía protegerme. Y ya poco a poco en el trabajo nos fueron capacitando, nos turnábamos por turnos para, casi siempre, bueno, en el instituto nos dan una sesión y ahí pues nuestros jefes nos informan nos actualizan, ¿no? Ok. Con enfermedades, nuevas técnicas y actividades, intervenciones de enfermería. Entonces, pues sí, fue muy persistente, ¿no? O sea, siempre cómo nos debemos de proteger, incluso hasta hacíamos actividades para saber cómo vestirnos, quitarnos la ropa para no contaminarnos. Fue muy difícil porque de por sí es difícil manipular con los guantes, entonces imagínate, nos calzábamos doble o tres guantes yo a veces y con el equipo que traer un overall y luego una bata y luego la careta, pierdes visibilidad y pues sí. Y en un inicio era muy poco común, o sea, porque tú sabes, aquí se empezaron a ver. No recuerdo bien como para marzo, abril, los primeros casos. Y ya pasando el tiempo fueron adaptando un lugar en el hospital, ahí en urgencias adultos, se cerró y se hizo el, el, el área respiratoria. Y entonces, Eh, perdón, no, por ejemplo, te quería preguntar si inmediatamente, por ejemplo, cuando se anunció lo que fue el virus ujú. a nivel nacional, se tomaron las medidas de empezarlos a capacitar, de darles el equipo, o fue conforme fue avanzando la propagación del virus de que ya se fueron como que adaptando y lo que dices de que ya adaptaron un área para los respiratorios y así. Sí se fue adaptando con el tiempo, Ok. pero sí, con el tiempo, pues por lo regular nosotros, bueno, yo desde que trabajo siempre he tenido presente que hay que el lavado de manos, ¿no? El uso de cubrebocas, que no era muy común, pero eso siempre considero yo que el personal de salud lo debemos de usar. Eh, el desinfectar superficies y llegar a nuestra casa, ¿no? Quitarme el uniforme, separarlo, o sea, para evitar, te digo, eso era antes de la pandemia, Ujú. pero ahora sí fue un poquito más, pero no al grado de caer
en algo obsesivo, ¿no? O sea, normal, porque al fin y al cabo, pues, nosotros trabajamos con muchos microorganismos que desconocemos a veces. Entonces, sí considero que a veces el personal de salud creamos defensas y todo eso para los bichos. Sí. Y por ejemplo, me comentabas que en un principio sí llegaste a atender personas infectadas, ¿verdad? De COVID. Sí, ¿Cómo fue eso? ¿Por qué sí, cómo fue ese inicio donde te asignan a atender ese personal? pues en un inicio no te preguntan, o sea, se hace un rol por mes y las jefas te asignan, ¿no? El área. Ok. Entonces, se nos fue asignando a mis compañeros y a mí y empezamos a entrar. En- Fue como para mayo, donde yo entré ya cuando estaba esa área de pacientes respiratorios y pues era difícil, ¿no? Era así de que hay como tratando de ayudar a las personas, pero también protegerme, ¿no? Era así como algo difícil, pero pues yo sinceramente soy muy creyente, entonces me protegía y decía, no, pues alguien tiene que hacerlo. Y yo pues en los pacientes siempre he visto a alguien de mi familia, ¿no? Por eso me decía, no, pues tengo que ayudar y se me quitaba un poquito el miedo o completamente el miedo porque yo tenía que cumplir con mi trabajo. Entonces, este, ya se fue contratando más personal, más personal, más personal. Y pues sí, ya nos tocaba, a lo mejor si eran 2 o 3 veces para entrar, ya eran menos, porque ya llegaban más personas, ¿no? Pues cansado, aparte de que te digo, era muy difícil manipular y todo eso, también nos deshidratábamos, las mascarillas nos faltaba el aire, nos dolía, me daban unos dolores muy intensos de cabeza, la falta de aire, y luego eran bastantes horas en donde tenías a veces ganas de ir al baño y no podías, o sea, fueron muchas cosas, sí, fue muy difícil. Ahorita no digo que no sea difícil, pero Ujú. te adaptas. Sí, claro. Y entonces, bueno, de lo que me decías, había mucho temor entre el personal, pero a la vez era el que tienes que cumplir con tu labor, ¿verdad? Ujú. Este, y bueno, no había pensado en eso, fíjate, de que, o sea, si tu necesidad es como humano, de que tienes que ir al baño, pues tienes que quitar todo lo que traes encima, que era lo que me decías que eran tus 3 guantes, la careta, el cubrebocas, y luego traen ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama, Overall, perdón? Un overol, sí. sí, pues hace cuenta que llegábamos con, ya ves que también empezó a haber agresiones por parte de las personas, Ujú. entonces nos pidieron en el trabajo que ya no fuéramos con el uniforme clínico, el uniforme blanco, íbamos de civiles, incluso hasta, no sé si tú has visto las demás personas, hay personal de la Guardia Nacional. Pues la realidad es que no he salido yo por lo Ah, mismo de ok. lo que está pasando. Bueno, las personas que pasan o van al hospital. Entonces, bueno, llegamos vestidos de civiles. Dentro en el instituto tenemos uniformes institucionales quirúrgicos. Nos vestíamos, guardábamos nuestra ropa. De por sí ese uniforme es muy grueso y está pesadito. Entonces ya nos vestíamos, nos poníamos un overol que al inicio no nos ponemos overol, simplemente era el uniforme quirúrgico y una bata. Ya después la secretaria general se encargó por medio de los representantes sindicales, a repartir overoles y ya era pues el uniforme quirúrgico, el overol,
la bata, botas, gorro, careta, lentes, es la KN95 y los guantes, ¿no? Eran los quirúrgicos de exploración y nosotros comprábamos de nitrilo porque pues con esos es un poco más fácil la manipulación y no se te pega la tela adhesiva ni la tela micropor Ujú. y ya pues puedes un poquito trabajar mejor con los pacientes. Y sí, o sea, realmente se te da un equipo por turno. No hay oportunidad de ir al baño con el equipo porque te contaminas. O sea, es cumplir con tu jornada laboral y al último ya ir al baño, ir a tomar agua. Entonces sí debe ser muy desgastante, ¿verdad? Tanto mentalmente como físicamente, o sea, por lo que es pasar tantas horas sin poder ingerir alimentos, sin poder ir al baño, sin poder tomar un descanso apropiadamente. Este, Bastante. sí, sí me imagino que les costó mucho el adaptarse. O sea, como bien dices tú, o sea, los humanos nos caracterizamos por eso, de la capacidad de adaptación, pero en el proceso, pues obviamente va a ser muy, muy difícil. De hecho, veía que, por ejemplo, te decía que yo no he salido, pero pues he tratado de informarme bastante. Entonces veía, por ejemplo, personas de salud cómo quedaban marcados por los cubrebocas y por el equipo que estaban utilizando, y cómo se les hacían, pues ya marcas o lesiones en la piel. Eh, También, por ejemplo, de lo que decías de que hubo agresiones hacia el personal, también lo supe. Por ejemplo, hubo un hospital en el sur, no recuerdo bien en qué estado fue, pero que la población estaba amenazando de quemar el hospital si no dejaban de recibir personas con COVID, que porque Ujú. pues, no querían tener esa gente ahí. Entonces, pues estaban entrando como en un estado de barbarie, a mi pensar, ¿verdad? Y lo que decías, o sea, las agresiones también al personal de salud dentro de la ignorancia, porque muchas de las cosas que el ser humano ignora, pues le suele causar temor. Entonces recurrían a esos métodos de pensar de que si agredo a un personal médico, pues el virus se va a ir, cuando pues no, o sea, solamente estás afectando a un ser humano. Este, entonces, quería preguntarte de cuál era el pensar de tus compañeros y tuyo al ver todo ese tipo de noticias donde estaban agrediendo a compañeros suyos en otros estados, donde allá pues, amenazaban que iban a quemar el hospital si seguían teniendo pacientes COVID, todo eso. ¿Qué pasaba por su cabeza? ¿Qué pensaban? Mira, yo sinceramente, mm, pues en primer lugar se enteraban las personas que era enfermera para mi ¿no? Afortunadamente a mí nunca me puso nada. No, no, nunca me agredieron. También ya ves que había personas que les aventaban cloro y, Ujú, sí, es cierto. ajá, te digo, afortunadamente a mí no me pasó ni a mis compañeros, pero no creas, ya estando ahí dentro del hospital realmente, o sea, pues no, no te enfocas tanto en lo que está pasando fuera, sino en lo que tienes que hacer adentro. Ok. Entonces, sí, eso más bien yo lo platicaba fuera porque de verdad casi no había oportunidad. Y como yo estoy en el turno nocturno, es donde hay un poquito menos de personal porque, bueno, no sé por qué, pero entonces, pues nos saturamos un poquito más con el trabajo. Pero, pues sí, en ocasiones platicábamos, incluso hubo algunas personas, me parece, a mí nunca me tocó, pero de ambulancia, no, patrullas, ¿no? Que iban, se ofrecían a pasar por ti y te llevaban y todo eso. O sea, sí hubo mm, parte de apoyo por ¿qué sería? Por las, ¿Autoridades? sí, o sea, pero eso fue en un inicio. Sí, claro. Pues de hecho, eso también lo vi lo que decías, de que parte de la Guardia Nacional la destinaron a resguardar al personal por las mismas Ujú. agresiones que estaba viendo, que se me hizo una buena medida. También, pues no hay que dejar de mencionar que hubo gente que también se solidarizó con el personal médico y también se estaban ofreciendo, por ejemplo, vi que taxis o así, a llevarlos sin cobrarles. No, cierto, sí. Sí.
sí te digo, taxis, también había ocasiones que llevaban de cenar, algunas, sí, o sea, yo recuerdo haber visto también, o sea, sí apoyaron mucho, ni para qué. Sí recuerdo que llevaban gel antibacterial, em, sueros, botellas de agua, equipos de protección, caretas, o sea, sí, 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 sí hubo, la verdad que sí, pero Ok. Oye, hablando de, por ejemplo, cuando llegaba un paciente sospechoso o ya diagnosticado con el virus, ¿cuál era o cuál es el proceso que se maneja? ¿Cuál es el protocolo? en la parte de afuera de urgencias se adaptó un lugar, bueno, un área que se llama el triage respiratorio. Está una doctora y una enfermera que toma signos vitales. Cuando llega un paciente, se le pregunta por qué razón va al hospital, ya si trae alguno de los síntomas en referencia a lo del virus, ya lo pasan, se le checan signos, se interrogan, ¿no? Y ya en base a lo que se valora, de que si satura un poco o trae fiebre, entonces pues ya se opta por mandarlo a urgencias COVID, o sea, hospitalizarse, pero te digo, valorando al paciente. Eso es lo que se hace. Eh, todo así se mete. Y te hablo desde bebés que llegan con fiebre o con dificultad respiratoria, entra como sospechoso. Niños, adultos, adultos mayores, jóvenes, o sea, quien sea. Aunque sean personas que ya tienen alguna enfermedad crónica, aún así se consideran sospechosos y van para el área COVID. Ok. Y por ejemplo, ya cuando, bueno, fueron diagnosticados y que por ejemplo requieren este respirador y así ser pues propiamente hospitalizados, ¿se tienen a las personas aisladas unas de otras o por ejemplo todos los que ya están confirmados y son este Ah, se tienen todos no, juntos o cómo es? no, están divididos por cubículos. Ok. Cubículos, sí llegan, este, y nosotros como medidas de prevención para no, o sea, en cada cambio de pacientes lavado de manos con los guantes, también tenemos nuestro gel antibacterial. Se les hace una prueba que se tiene que esperar de 2 o 3 días aproximadamente y ya dependiendo de que pues es negativo, pero pues se puede ir a aislar a su casa, entonces se manda a su casa. Hay pacientes que sí requieren hospitalización y suben al cuarto piso. Ya algunos pacientes al instante que surge alguna urgencia que desaturaron, se complicaron ahí mismo en el servicio, se intuban y ya se estabilizan y suben al piso o ahí se quedan, incluso ahí fallecen. ¿Cuál es, por ejemplo, aquí en el estado, cuál es la tasa más o menos de mortalidad que han tenido? O bueno, en el caso específico ahí del IMSS, no guardan un registro. Sí, sí lo guardan, pero yo desconozco realmente a veces de tanto que hay, Ujú. pierdes. Pudieran decir, justamente ayer en la noche platicamos una compañera y yo trabajé ayer en la noche y en toda la noche hubo como 9 ingresos. Entonces, se dice una cifra, pero realmente es otra y considero que es más elevada. Entonces te Mm. digo, ahí sí no podría darte una cantidad exacta porque Sí, es que te preguntaba porque me da curiosidad, porque yo, por ejemplo, en los datos que he analizado, tanto nacionales como internacionales, varía mucho por el país y como que varía mucho por el tipo de dieta que llevan. Por ejemplo, he visto que en lo que fue Asia afectaba como al 2% de la población, o sea que le causaba un deceso. Y en países donde tienen dietas más ricas en grasas y azúcares, llegaba incluso al 12 hasta el 20%. Entonces, por eso me da curiosidad saber
en el estado más o menos cuánto era. Ujú. Pero, pues sí, como dices tú, va a variar mucho y no se puede tener al día el dato. Este, mm, bueno, por ejemplo, ahorita también me empezó a dar duda por todo el equipo que ustedes tienen que utilizar y lo que se le recomienda a la población para tratar de prevenir el contagiarse. O sea, si a ustedes les dan todo ese equipo porque ya es tratar con un paciente ya confirmado o sospechoso de infección y uno de población pues va al azar, no sabe si a dónde va la persona está infectada o no. Pero, por ejemplo, ustedes ya viviéndolo dentro del hospital y luego saliendo y ver que, por ejemplo, las medidas de protección de las personas son de nada más el cubrebocas, lo que normalmente usan, que muchas veces ni siquiera bien puesto, y la otra, la sana distancia. ¿Ustedes qué opinan de esto? ¿Es suficiente o no es nada? ¿O cómo lo ven ustedes ya que están con todo ese equipo? Pues sí favorece, por ejemplo, que te llegues, te proporcionan los tapetes sanitizantes, y lo de la sana distancia, o sea, sí se ayuda. Y Ujú. obviamente si lo sigues tal cual debe ser, porque te digo, hasta en la televisión sale, o sea, donde quiera que volteas, te indican como un lavado de manos y cubrebocas. Entonces, pues realmente, pues las personas que se infectan, pues no sé, o sea, si se pueda considerar que sí fue un mal manejo, ¿no? Del protocolo. Pero entonces, por ejemplo, tú como personal de salud consideras que las medidas que está tomando la población, que se les recomiendan y así, son suficientes o podrían mejorarse. Sí, sí podrían mejorar. Por ejemplo, Sí, ¿tú qué recomendarías? O sea, que utilicen lo que sería eh, careta, bueno, el cubrebocas, careta, los lentes, o que, por ejemplo, tú podrías que también sea práctico, ¿no? Porque la gente a veces va a decir, no, es que eso no es práctico, pero ya es que muchos, por ejemplo, no quieren usar cubrebocas porque dicen, es que no me deja respirar. Entonces, por ejemplo, tú, con lo que has estado viviendo, que podrías recomendar que fuera también como práctico que la gente podría adecuar para su seguridad y las personas que lo rodean? mira, yo a veces he visto personas que traen guantes y pudieran pensar que están más seguras usándolos, pero manipulan más. Entonces, yo soy de las personas que creo que es muchísimo más confiable el lavado de manos con agüita y con jabón. Eh, el uso de gel sí, al momento sí te ayuda, pero no hay nada como el agua y el jabón. Y evitar no tocar superficies, o sea, lo que es necesario, por ejemplo, la gente que viaja en autobús y ahí pues sí, sí es recomendable que carguen su gel, ¿no? Pero si vas a algún lugar, lo menos que puedas tocar, creo yo. Eh, protegerte normal, o sea, no lo que platicábamos, si te excedes un poco, que, que es en el temor, ¿no? Y a veces te sugestionas si pudieras pensar, o si pasa que se infectan de tan obsesivos que son. Que Entonces, incluso es contraproducente, ¿verdad? Ya ves que decían que, o sea, el volverte obsesivo, como lo mencionas, te puede hacer que baje tu sistema inmunológico por el mismo estrés que te estás ocasionando. Entonces te hace más susceptible a que si lo vayas a contraer. así es, y ahorita que mencionas eso es muy importante el estado de ánimo de una persona. Yo cuando empezó traté de estar tranquila, o sea, no estresar, no asustarme, eh, lo más positiva, siempre he sido una persona muy positiva, pero mantenerme así y afortunadamente desde que empezó la pandemia hasta la fecha, yo no me he enfermado, gracias a Dios. Entonces, he tratado de manejar, ¿no? O sea, mis emociones y todo
para evitar, porque tú sabes cuando una persona está deprimida, triste, enojada, eso es cuando te entran las enfermedades. Eso sí es muy cierto. Influye mucho el estado de ánimo de una persona. Igual te digo, yo anteriormente a la pandemia yo ya tomaba las medidas en mi casa siempre, desde que soy enfermera, por cuidarme a mí y a las personas que viven conmigo. Entonces, digo, sí es muy importante separar lo de mi trabajo a lo de mi casa. De hecho, hasta los zapatos los dejo fuera de mi casa. Sí. Ya van 5 pares que me roban, pero nada te creas. Ya Pero puro guarache, ¿verdad? sí, no, no es cierto. Pero sí, o sea, todas esas medidas importantes, pero no excesivas, las tomamos y van a estar bien. O De sea, hecho, sí tienes como una vibra bien, bien relajada. Entonces, eso es lo que decías, ¿verdad? Que te ha ayudado el mantenerte sí. pues, relajada, tranquila, así serena. Este, te iba a preguntar, ¿cuál es? Ah, bueno, antes de eso, perdón. Porque como bien decías, que tú desde antes de esta situación que está pasando, tú tenías un protocolo para evitar llevar alguna enfermedad a tu casa. Ujú, Por ejemplo, yo he visto que gente, bueno, una que usan cubrebocas que son de trapo, que han mencionado que pues no servirían porque el diámetro de los poros es mucho más grande que el tamaño del virus, entonces pasaría como si nada. La otra es que he visto que, por ejemplo, muchas personas les da siento yo, ¿verdad? Una sensación de falsa seguridad el utilizarlos porque a veces los usan, no sé, a lo mejor toda la semana que van a trabajar y entonces nada más llegan y lo dejan ahí no sé, a lo mejor en la mesa de la casa o así, que ese, pues el llevar y poner ahí directamente el virus, ¿no? Porque si en caso de que quede atrapado, pues está atrapado en la superficie de lo que sería el cubrebocas, pero te digo, se me hace muy curioso que no han adoptado eso de cubrebocas que utilizo, voy y trabajo y todo, regreso a mi casa y lo tiro, si puedo tirarlo una basura, en un y basurero, desecharlos en algún... ajá, hacerlo antes, que no, tratar de no evitar, de no llevarlo a casa. Pero te digo, he visto mucho eso que la gente se lo lleva a la casa y ahí lo deja toda la semana y hasta cuando ya no sirve a lo mejor el elástico o algo, es ya cuando ya de plano ya lo tira, pero sí he visto esa falta. No sé si de eso se haya difundido también información, pero te digo, es algo que yo he visto en las personas y pues cada que lo veo así es como que... oh. Sí, yo sé. Fíjate que hay personas que tienen la posibilidad, ¿no? De comprar y desechar, yo que sé, cada 3, 4 horas, Mm. es lo recomendable de estar desechando el cubrebocas, pero a veces no hay. Entonces, imagino que esa gente que pues a su manera trata de protegerse, ¿no? Hubo gente que con lo que tenía en su casa los hacía y pues lavarlos, ya ves que ahorita se fueron acomodando, ¿no? O sea, de que ya son lavables y todo. Pero sí sirven, o sea, realmente, o sea, sé que el jabón sí Mm, sirve, pero... pues no tanto. Sí, no, ¿sabes cómo es? Así como que confían tanto en que están protegidos que pudiera ser que eso les ayuda bastante, pero no, no, o Por, sea, de por hecho, ejemplo, ahí que podrían hacer como, es que sí es cierto lo que mencionabas ahorita, de que algunos tienen la capacidad económica de comprar y desechar así seguido, y hay otra población que sería casi la mitad de la población de México que vive en pobreza y que realmente no podría darse ahora sí que el lujo de comprar para estar desechando cada 4 horas. Entonces, de los que dices que, por ejemplo, son lavables, ¿cuáles serían las medidas adecuadas para lavarlo? O sea, por ejemplo, sería pues lavarlo bien, obviamente con agua y con jabón, pero además se podría poner, no sé, en cloro sería adecuado, o en pinol, o poner al sol, o... sí, fíjate que sería primero porque el cloro se inactiva cuando lo juntas con el jabón. Entonces, lavarlo con agua con jabón, si tienen el cloro un ratito al sol y ya. Hay gente también que pues presenta alguna reacción alérgica ante los productos como el cloro. El pinol también, hay muchos productos antibacteriales. O sea, ahorita si tú agarras, por ejemplo, el pinol,
tiene propiedades para desinfectar. De hecho, tiene especificado, ¿no? Que destruye el coronavirus, el Sí, pinol tiene ahí sí, sí, eso. sí, te pones a leer y casi todos los productos son antibacteriales y te especifica contra qué virus y todo. O sea, te digo, ahorita afortunadamente, en un inicio, pues sí, tú sabes, era muy difícil, se agotó todo lo que el Lysol, que todo eso. Ujú. Ahorita ya tenemos más acceso a comprar un pinol o así, pero no hay como el agua y el jabón. Considero yo que eso sí ayuda bastante. Entonces, las personas que se usan su cubrebocas y tienen, sí, o sea, que tienen pocos o la posibilidad de comprar más mientras los laven. Te digo, no es que lo hagan ni que deba de ser así, ¿verdad? Ujú. No es lo Yo adecuado, pero sí, no, para nada. O sea, te digo, este era usar un buen cubrebocas. De hecho, ahorita ya están muy accesibles. Ya ves que en un inicio el KN está con 100 pesos y ahorita es los que había encuentras hasta en mucho, ¿cómo se les llama? Oportunistas, ¿no? De que vieron la oportunidad de hacer sí, un dinero rápido y estaban acaparando grandes cantidades y luego lo estaban triplicando el precio y por eso se hizo tanto pues desabasto y tanta problemática para conseguirlos. así es. Este, bueno, siguiendo lo mismo que es de la pandemia, por ejemplo, ustedes que vivieron pues desde primera instancia el temor de saber de que iban a estar como primera línea atendiendo a personas que fueran infectadas y luego ya adaptarse y ahorita estar atendiendo y como tú dices a veces que llegan 9 personas infectadas y así estar atendiendo diario y que algunos pues, ya perdieron la vida. ¿Cuál es la opinión del personal de salud, de tus compañeros y tuya, de ver que hay población que se les conoce como, bueno, en la filosofía creo que le dicen negacionistas, que se niegan a lo que es la realidad, que lo evaden, que están en una postura de que no existe, de que es algo inventado? ¿Cuál es la opinión de ustedes al saber que esta población sigue con ese modo de pensar? Pues sí, en ocasiones hemos dicho que nos encantaría que fueran un día al hospital, y entraran, trabajaran y que vieran todo lo que vemos y lo que hacemos, a ver si continúan pensando lo mismo. De De hecho, sí veras. vi un post en Facebook era del personal médico donde tenían un cartelón donde decían algo así de, para los que no creen que el virus es real, los invitamos que asistan de voluntarios Ujú, para mover a los pacientes, dice, y claro, pues sin equipo, porque pues que al cabo no es real, ¿verdad? así es. Sí, y hasta la fecha yo no he escuchado que vaya algún Sí, voluntario. ¿verdad? Sería bueno. Sí, la verdad que Porque sí. como decías tú, o sea, uno de los problemas es que no hay el personal suficiente, entonces pues les darían un gran favor, pero pues sería también contraproducente, ¿verdad? Porque pues al rato ya también los tendrían que subir como pacientes. Como pacientes, eso sí. Este, mm, ah, esto es, por ejemplo, veía en redes una campaña del personal médico donde se estaban manifestando pues cansados de ver a compañeros que estaban siendo pues infectados por el virus, por estar atendiendo a los pacientes o que incluso ya han fallecido o simplemente el que tienen que estar pasando, perdón, largas jornadas, como lo que comentabas, o sea, es de que no vas a poder comer, no vas a poder ir al baño y pues todo lo que conlleva. Y mientras que la población, en este caso, sigue haciendo sus pedas, sus fiestas, y con lo que decía, una postura de negación. ¿Cómo se sienten? Porque veía que mucho personal se sentía como con ese estado de frustración y que no era valorado su trabajo, porque ellos literalmente están poniendo su vida en riesgo y el de sus seres queridos cercanos. ¿Cuál era el pensar de ahí de tus compañeros y tuyos de ver estas conductas? Pues incluso si llegas a veces como a enojarte, ¿no? Más o menos calculamos de ahora que hubo fiestas,
Empezó, por ejemplo, cuando fue el Día del Niño y ya esperábamos personas así como para el 10 de mayo, que era de 7 a 14 días cuando se incubaba el virus y todo. Y sí, efectivamente aumentaban los pacientes. Entonces, te digo, ahorita están los que, pues sí, hacen caso omiso de que festejan ahora los días que fueron importantes para ellos, el 12 de diciembre, y ahorita se están manifestando, ¿no? O sea, los que andaban. Y luego se esperan los que ahora el 24, 25 para, para estas fechas, o sea, Los del entonces sí, 31 es para el 15 y así, ¿verdad? sí, ándale, o sea, sí, conforme van las fechas que más gente, pues no que sea necesario salir, sino que van, pues sí, por lo de los días festivos, y sí, sí nos enojamos, ¿sabes? De que, ay, no entienden, pero te digo, o sea, por el hecho de enojarte y todo no vas a resolver, entonces, pues haces a un lado todo eso y tienes que actuar. Se Digo yo, adaptaron, ¿verdad? A lo que dices de que ya lo que hacen sí, es sí, calcular pero cuáles van a ser las fechas en las que va a haber mayor, sí, vas así, ay, se espera para tal fecha, así más o menos, y se tiene un estimado de lo que va a pasar. Incluso anoche ya no había capacidad de camas, o sea, ya estaba saturado el ISSSTE, el 450, la Sedena, entonces hay un acuerdo entre las instituciones, cuando ya no hay capacidad se los trasladan a donde haya. En la noche había muy pocos espacios, pero te digo, se saturó, se saturó. De hecho, había escuchado, porque a lo que me estás diciendo se volvió a saturar, porque ya había escuchado, creo, meses atrás, donde anunciaban eso, que decían, una, creo que era que no había camas, y otra después fue de que sí, todavía hay camas, pero no hay personal que los pueda atender. O sea, no va a estar nadie atendiéndote porque no se dan abasto. Así Las es. personas no pueden multiplicarse en 10 o 15 personas. Entonces, ahorita la situación es de que no hay camas, ¿verdad? No, y a veces no hay personal, como mencionas, es de que ya se infectó, hay un sospechoso y pues con quién convivió, ¿no? Y así se la prueba. Y en lo que llega el resultado, pues ya no vas a trabajar. Tienes el resultado, ya pues si es negativo, pues te incorporas en un trabajo. De lo contrario, sales positivo, ya te dan tu, tu incapacidad. Sí, en un inicio hubo muchos contagios, era muy poco el personal, por eso se vio en la necesidad de contratar más. Eh, pero sí, se nos ha tocado ver conocidos que afortunadamente les fue bien y solo fueron pocos síntomas y leves, pero sí hay una persona, un compañero que yo estimo bastante y cuando me tocó a mí, o sea, yo escuchaba y veía y todo, pero cuando le tocó a él, ay, sí fue así como que, ay, bien horrible, te juro que no decía, ay, o sea, sentía muy, muy feo, me da mucha tristeza y decía, ¿por qué está pasando esto? No, cuando le toca a alguien que quieres y que conoces. Afortunadamente la libró, pero sí, sí está muy, muy difícil, la verdad. En el personal médico, te digo, pues no podemos ponernos en la posición de que, ay, nos enojamos y dejamos de ser, tenemos que actuar, o sea, te digo, yo me encomiendo a mi Padre Dios a trabajar y así a sacar el trabajo, porque ves muchas cosas. Para empezar es gente que llega y están solitos, ¿no? Y luego el miedo, a veces es muchísimo más el temor que los síntomas que traen del COVID, los sospechosos y los que no. Pues, Bueno, de hecho, ahorita ya me respondiste parte de una pregunta que te quería hacer, que era, pues, viendo el riesgo en el que se exponen ustedes, si había compañeros que se habían enfermado
o incluso que han pues ya dejado este mundo porque veía que pues ha sido así en el caso pues, en todo el mundo y en varias partes de la República. Entonces, me decías que tu compañero afortunadamente sí se pudo salvar, ¿verdad? Sí pudo salir adelante. Sí, sí, te Sí, digo, o sea, él en especial porque lo estimo, pero de doctores, de todo, o sea, enfermeras, de todo el personal que hay ahora unos compañeros que también estuvieron muy graves. Eh, sí, o sea, te digo, de todos los compañeros. Y pues sí, era así muy, muy triste, ¿no? O sea, y los que infortunadamente fallecieron, eh, algunos familiares de compañeras que eran asintomáticas se llevaron el virus a su casa y pues infortunadamente mamá o papá y ay, es una situación muy difícil, la verdad no sé cómo expresarte porque ni yo encontraba palabras para manifestarle a mis compañeros, a mis amigos. claro. Entonces, sí, está muy difícil. Sí, sí, Ujú. definitivamente es una situación difícil y más como tú dices, también el sentimiento a lo mejor de que te puede dar de saber que a lo mejor tú fuiste asintomático, pero que tú pues sin querer ya has afectado a tu papá, a tu mamá y así. Entonces sí debe ser todavía más difícil lo que están viviendo ellos de cargar con eso. Sí. Este, quería preguntarte, por ejemplo, de las personas que ya han requerido ser hospitalizadas, eh, ¿han sido en su mayoría adultos mayores o cuál es, por ejemplo, el rango de edad que es lo más afectado? Porque normalmente ahorita están diciendo que este virus afecta más a los adultos mayores, pero pues se sabe que también puede llegar a afectar desde niños, pero no sé cuáles son los que requieren más la hospitalización. Mira, en un inicio podías, es que no hay una edad. La verdad me ha tocado eh, ver y escuchar, o sea, personas jóvenes de 30 y tantos años, 40, 50, 60 y demás, ¿no? Pues igual y pudiera ser más común en los adultos mayores o después de los que te gusta 50 años. Pero ya cuando escuchas de personas de 18 años, a mí a veces me comentan que niños, no es muy común en los niños, pero sí pasa, es cuando tienen alguna enfermedad, son pacientes inmunodeprimidos. Entonces, realmente yo pudiera decirte que no hay una edad, Ok. no. O sea, este virus fue parejo desde niños. Escuché que un niño de 1 año, me parece que en Culiacán me comentaba, digo, no te quiero mentir, pero no hay no hay una edad. Ok. Por ejemplo, también en redes he estado viendo mucho, bueno, se empezó así poco a poco, ¿verdad? Pero de repente ya fue muy fuerte de que solicito tanques de oxígeno y de que pues no hay, ahorita no hay quien los llene, ahorita no hay quien tenga o así. Entonces, es por lo mismo que decías hace rato, ¿no? De que pues siguen con, por ejemplo, a lo mejor de no estarse cuidando eh, pero se me hace curioso eso de que no están hospitalizados, pero requieren el oxígeno. ¿Cuál sería la razón? O ahí mismo en el hospital a veces los mandan a que estén en casa y siendo cuidados o... Sí, mira, a una persona que es derechohabiente tiene muchos beneficios. La mayoría podría decir que no, pero el instituto, a mí en lo personal, uno de ellos es que les brinda oxígeno a los pacientes que son dependientes del oxígeno. Ahorita, yo desconozco que si algún paciente que se va a aislar a su casa y necesita oxígeno, o sea, el instituto Se lo sí, o sea, proporciona. se lo proporcione. Pero yo creo que esas personas
que no son derechohabientes y prefieren tener a su paciente en casa como oxígeno, o sea, darle el manejo en su casa, pues es por el temor, ¿no? De que en el hospital se le dé otro tipo de manejo, por lo mismo que hay más gente. Sí, más o menos te Sí. Sí, de hecho, bueno, ahí me hiciste pensar en que sí es cierto, o sea, no toda la población es derechohabiente o así, entonces a lo mejor muchas de esas personas que requieren esos tanques que están tanto solicitando en redes son personas que no tienen así, pues, ISSSTE, IMSS, etcétera, y que pues le tienen que hacer como puedan, ¿verdad? Para Sí, que claro, puedan. tienen la posibilidad de comprar. No sé en cuánto oscilan los precios de un tanque de oxígeno, pero depende mucho de la cantidad de litros que ocupe el paciente, dependiendo de la saturación, lo que les va a durar, o sea, es carísimo, ¿eh? Sí, sí, es muy Claro. caro. Entonces, Pues de hecho todas las enfermedades, ¿no? Hay un refrán algo así que dice que no hay enfermedad que, no hay cartera que aguante una enfermedad, algo así. Este, bueno, la siguiente pregunta que te quería hacer es, por ejemplo, de las personas, porque ya he sabido de varios, por ejemplo, tengo un amigo de Guanajuato que se habían infectado sus compañeros y ahí falleció una de sus compañeras. Pues él se había infectado, lo había mandado a home office, a su trabajo en casa y todo, y después de cierto tiempo de descanso y todo eso volvió y se volvió a infectar, pero no recuerdo al cuánto tiempo. Entonces te quería preguntar, si la tasa de reinfección es muy alta aquí de los que te ha tocado atender o que han llegado, o casi no se da, es raro, o cómo está eso. fíjate que sí he escuchado que vuelve a dar, pero a mí no me ha tocado, ¿eh? Ah, ok. Decían que era así como que te daba en la inmunidad, por decirlo así, como 3, 4 meses y te podía volver a dar, pero yo no he escuchado a personas que o sea, pudiera ser que sí, ¿eh? No estoy diciendo que no, pero de que ya les dio COVID y les vuelva a dar. Ah, Pero ok. pues tú sabes, es como cuando pues, alguna eh, enfermedad pues crea defensas, ¿no? Entonces, pudiera ser que te vuelva a dar, pero menos agresivo, porque ya hiciste defensas. Sí, es que te preguntaba porque, por ejemplo, sí leí bueno, se me hizo muy curioso el caso de él, de que fue un periodo muy corto, y es que lo que le vi yo de peligroso es que las personas, pues te da a las que ya se infectaron y que lograron sobrevivir, les da Mm, esa falsa sensación de seguridad, porque, bueno, también como una persona que tiene conocimientos de medicina, pues pensaba, o sea, si ya se infectó, pues ya y sobrevivió, pues tiene anticuerpos. Entonces, como mucha población decía, pues ya andaba como que más sin tanta precaución, porque decía, pues ya me dio, ya tengo anticuerpos, ya no me pasa nada. Pero pues luego caían de que ándale, ya te volviste a infectar. Entonces leí un artículo que decía que sí era curioso de que los anticuerpos que estaban dando al parecer duraban muy poco. Entonces eso se ujú, me hizo un poquito curioso, pero por ejemplo el caso específico de él me decía que la segunda vez que se volvió a infectar no fue tan agudo, que sí llegó a tener varios de los síntomas que había tenido la primera vez, pero no tan fuertes, que eso es lo que mm. él notó de diferencia. Pero bueno, que te digo que te quería hacer esa pregunta porque me daba mucha curiosidad saber cuál era la tasa de reinfección. Mm, por ejemplo, hoy justamente me comentaba mi mamá de que vamos a cambiar de nuevo. Ya es que estuvimos en semáforo rojo y luego en naranja, y yo ahí te quería preguntar, o sea, de cuál es la opinión que tienen ustedes de ahorita la gente que se me hizo una buena estrategia de manejarlo así por el semáforo epidemiológico, de por colores, pero por ejemplo ahorita veo la gente que, o sea, cambiamos de rojo a naranja y lo tomaron como verde y andaban pues por todos lados, ¿verdad? Y justamente hoy me estaba comentando mi mamá que vamos a volver a rojo. Entonces le dije, pues sí, es que, o sea, si lo están tomando como verde, vamos a caer de nuevo. Sí, Este, claro. entonces, Mira, ay, discúlpame. no, sí, coméntame.
muchas de las veces pensamos de que, ay, ¿por qué lo toman como si ya fuera un, sí, o sea, es un verde para que saliera esto, pero yo considero que no sabemos realmente por qué, o sea, quien sale sin necesidad, pues bueno, pero quien realmente tiene que salir, o sea, no sabemos. Mm. Y por eso a veces prefiero no opinar al respecto porque tú no sabes si tal persona esperó algún tiempo para poder salir y generar algún ingreso, ¿no? Entonces, digo, quien lo hace con el fin pues de divertirse o así, pues bueno, ya las consecuencias. Espero que no, ¿verdad? Si no sale mal a nadie, pero realmente no sabemos el por qué salen las personas. Te digo, si nos adentramos más a eso, entonces, pues sí, de que van a aumentar los contagios, pues va a pasar. Pero ya se van a saber. Bueno, sí, Me, eso tiene razón, o sea, hay mucha gente que, como decía hace rato, o sea, casi la mitad de la población de México pertenece a la clase pobre y es gente que pues vive al día. Entonces, sí o sí, pues ya tiene que salir a tratar de conseguir algo para comer porque pues tristemente, por ejemplo, simplemente en el estado no se ha visto un apoyo realmente para las personas que viven al día ni comerciantes. Entonces, pues, pues sí, sí es una situación difícil así de manejarlo. Pero, por ejemplo, yo lo veo así como también el otro lado de que hay personas que lo hacen nada más por divertirse, porque te digo así de como estoy en muchos grupos y páginas y así veo muchos comentarios y personas que luego pues se van y hacen sus reuniones y todo, o sea que no es porque tengo la necesidad, porque tengo que comer, no, es porque quiero ir y pasármela bien, que es ya me lo aburrí. que es lo que todo el mundo queremos, ¿verdad? Este, y se me hizo padre una frase que veía hace 2 días de un doctor que con el fin de también de quitar un poco el desconocimiento acerca del tema, la ignorancia del tema COVID, hizo un canal en el que trata de difundir información. Y me gustó una frase que él estaba diciendo, donde dice, mucha de la población siente que ya se hartó de la pandemia y empieza a descuidarse, empieza a salir y empieza pues a tratar de hacer su vida normal, pero no debemos de descuidarnos porque la pandemia no se ha hartado de nosotros. Entonces, cualquier descuido que nosotros hagamos nos puede llegar a costar la vida a nosotros o a tu papá, a tus abuelitos, etcétera. Entonces, me gustó mucho esa frase. No, Este, creo que son las preguntas que yo te tenía respecto a este tema. No sé si me quieras platicar algo, complementar algo o incluir algo que yo no haya preguntado, que no se me haya ocurrido. mm, pues yo digo que es importante, ¿no? Por algo se establecieron las reglas, ¿no? A veces es molesto y nefasto hacerlos, pero es necesario. Entonces, yo considero que si las seguimos, pues vamos a estar bien, ¿no? Pero sin temor. O sea, hacer lo que debamos y no más. Y pues realmente me gustaría, ¿no? Volviendo a la pregunta que qué superpoder me gustaría tener, pues de desearles que no les pase nada, pero igual y pues si dentro de sus, este, ay amigo, ya se me fueron las ideas, pero todo, me preguntaste todo, todo, todo. O sea, realmente no. Nada más que si no hay necesidad de salirnos a y ya, o sea, quien pueda, ¿verdad? Digo, quien tiene la necesidad, pues muy respetable y todo, es que los ayude, porque pues sí, infortunadamente no se cuenta con el apoyo como se debería. Y también pues que sí, que sean un poco más conscientes, ¿no? A veces de que llegan, quieren, exigen, quieren ser atendidos como si fueran las únicas personas, pues no, no es así.
Ah, claro, sí, también vi videos sobre eso, o sea, donde llegaban, como tú dices, al hospital y buscando que los atendieran de una, cuando no se ponen a pensar de que hay otras personas dentro, o sea, Ujú. que no son los únicos que requieren atención, o sea, hay más personas que también están graves y que también requieren atención. Entonces, es muy correcta tu comentario, o sea, de que sí, o sea, si requieres la atención, pues también tomar en cuenta que no eres el único y que, pues desgraciadamente hay un tiempo de espera porque hay otras personas que lo están requiriendo quizá más que tú en ese momento. Así, sí, y te digo, hasta dentro de lo que cabe nos toca entender. Yo soy una persona que entiende mucho, ¿no? Que llegan con una actitud bastante agresiva, negativa, grosera, muchas cosas. No siempre, hay gente muy, muy linda, muy agradecida. Pero yo ahorita te comento las cosas así. Y uno trata de entendernos, bueno, trae a su paciente enfermo, está asustado, o sea, yo lo personal sí te estoy entendiendo, pero también entiéndeme tú mismo, o sea, tú no sabes que a lo mejor ahorita acabo de ver fallecer a alguien, estoy muy consternada, pero pues como un día un psiquiatra, doctor, perdón, de ahí de mi escuela dijo que las enfermeras aprendemos a llorar para adentro, ¿no? No expresamos muchas veces, aunque hayamos visto anteriormente algo que nos haya partido el corazón, porque el hecho de que no lo demostremos no es que no lo sintamos. Y, y sí, es esa parte de que nosotros los entendemos y los atendemos, pero también que nos entiendan a veces. No nos damos abasto y aún así siguen exigiendo, nos faltan el respeto, que eso sí me ha tocado. Entonces, pues sí, es, Bueno, ya he Alejandra, eh, sí, perdón, termina tu pensamiento. no, descuida, no, ya era así lo más importante, no Sí. traten de Bueno, quería mm, preguntarte, porque sé que a veces requieren de atención otras personas, como decíamos, por fuera, a lo mejor que no son derechohabientes o así. Entonces, en caso de, por ejemplo, que requirieran que los pudieras atender, ¿cuál es el medio de contacto? ¿Cuál es tu Facebook? Oh, es Miriam Mijares. Ah, ok, muy bien. Entonces lo voy a dejar aquí en el video para que las Mm, personas que requieran ahí una atención se puedan poner en contacto contigo. Y pues ya sería todo lo que quería preguntarte. Eh, espero que en el futuro, si tengo otra invitación, me la aceptes. Y, bien, claro. y por el momento, pues nada más quiero agradecerte que me aceptaste esta invitación, agradecerte que te hayas desvelado, que me hayas dado de tu tiempo. Y pues nada, sería todo y muchísimas gracias. No, gracias a ti por invitarme. Yo también soy un poquito, pues sí, introvertida, pero lo intenté, ¿no? Traté de sacar todas tus dudas y así. Y eso. Muy bien. Gracias. Bueno, hasta luego, Alejandro. Cuídate, bye.